Dale. Hola, mi nombre es Marlon Sierra y a continuación vamos a presentar la construcción de un circuito rectificador de media onda con carga resistiva e inductiva. Para ello estamos utilizando el software de simulación Simulink en MATLAB y los elementos que necesitamos para poder realizar este circuito rectificador son los siguientes. Necesitamos una fuente AC de 220 voltios RMS, necesitamos un tiristor para poder controlar el disparo de la onda del voltaje. También necesitamos un generador de pulso que será el que controlará el disparo de onda del tiristor. Y asimismo necesitamos la respectiva carga, que en este caso es una resistencia en serie con un inductor de 10 ohmios la resistencia y de 10 milihenrios el inductor. Ya. Para poder activar todo este circuito necesitamos el bloque de continuos de PowerView y poder tenerlo en la configuración de que trabaje con ondas continuas. Ya. Las mediciones de los voltajes se realizarán con los bloques de Voltage Measure y las de corriente se realizarán con el bloque de Current Measure. ¿Cuáles son los datos importantes a medir en este caso? Es el voltaje de la fuente, la onda del voltaje de la fuente, asimismo la onda del voltaje de la carga, y por último vamos a medir la corriente que va a pasar por todo el circuito, que es la misma que pasa por el semiconductor. Un dato a tener en cuenta para poder visualizar mejor es tener la gráfica de cuándo se están realizando los pulsos, por ello también la vamos a medir. Estas mediciones se realizan con ayuda de las etiquetas de GoTo y con las etiquetas de From para en ese caso dar una mejor presentación al circuito y no tener cables por todos lados. Ya. El osciloscopio en este caso está representado por el bloque Scope, el cual tiene 3 entradas que son las de la corriente, 2 entradas de las ondas de voltaje que se van a sobreponer una encima de otra para poder ver la diferencia entre el voltaje de la entrada y el voltaje de la salida. Y también vamos a ver, como mencioné anteriormente, cada cuánto se realiza el disparo del tiristor, o sea, la onda de pulso. Damos a simular. Y aquí nos podemos encontrar la corriente. Como se puede ver, al principio no hay corriente y llegado el punto de que ocurre el disparo está ocurriendo en un ángulo de 90 grados. Es decir, en un tiempo de 0, de un cuarto de la frecuencia, que son 4,16 milisegundos. Al tener un circuito con una carga inductiva, no se pueden presentar cambios bruscos de corriente, por ende la corriente va subiendo poco a poco su valor a lo largo del tiempo hasta alcanzar su pico máximo. Este pico máximo la corriente comienza luego a descender e inclusive se mantiene corriente cuando la onda de voltaje ya ha alcanzado su valor de cero, como se puede ver en este punto. En este punto ya se ha alcanzado el ciclo positivo ya se ha cumplido, ya va a pasar al ciclo negativo la onda de corriente, de voltaje, y ya va a dejar de circular, se va a cerrar el circuito, pero por efectos del inductor, ya que almacena una pequeña energía, sigue habiendo un poco de corriente. Y esto lo podemos ver reflejado asimismo en la señal del voltaje del inductor, del voltaje de la carga, que es el mismo del inductor, como podemos ver que aquí, al llegar al momento de cero, del final del semiciclo positivo y a pasar al semiciclo negativo, no se corta directamente la circulación de energía, sino que sigue manteniéndose un poco de energía en este caso. Y cuando ya se acaba la energía del inductor, se produce un pequeño transiente que dura una fracción de segundo. Y luego se repite el ciclo en la siguiente onda y así hasta terminar los ciclos de simulación. Bueno, a continuación mi compañero le va a explicar las frecuencias armónicos de la onda de corriente. Buenas noches, mi nombre es Ilan Jiménez y a continuación voy a explicar lo que viene siendo la señal de armónicos de la corriente de este circuito. Como podemos notar, es el mismo circuito que explicó mi compañero anteriormente. Podemos en este caso ver que se ha realizado la configuración del osciloscopio para mandar los datos al workspace de MATLAB y luego a través del uso del bloque PowerWi y de realizar la simulación podemos utilizar la herramienta de FTT Análisis para analizar los armónicos. En este caso,
procedemos a exportar lo que viene siendo los datos para obtener esta gráfica con los armónicos de la señal de corriente del circuito. Luego procedemos a activar estos cursores, estos cuadritos que nos muestran la relación de frecuencia que se encuentra en el eje X de esta gráfica, se puede decir. Y en el eje vertical obtenemos lo que viene siendo el porcentaje respecto a la señal de referencia. Ya, activamos los datos de varios de los armónicos para posteriormente realizar su respectivo análisis. Listo. En este caso, podemos comenzar analizando el primer armónico, el cual tiene una frecuencia de 120 Hz, dado que la señal el armónico fundamental es de 60 Hz. Podemos ver que este primer armónico tiene una magnitud de 74.51% respecto a lo fundamental. Luego continuamos con el segundo armónico, el cual tiene una magnitud de 42.43% respecto a la fundamental y se encuentra a 180 Hz. Luego podemos notar cómo para el tercer, cuarto, quinto armónico, como es obvio que va aumentando la frecuencia en intervalos de 60 Hz y podemos notar que la magnitud en porcentaje respecto a la magnitud de la fundamental ya no sobrepasa el 20%. Como es el caso del tercer armónico, solo llega hasta un 15.51%, el cuarto armónico hasta un 8.34%, el quinto armónico hasta un 10.66%, perdón, y así sucesivamente. Como podemos evidenciar, esto de aquí, por ejemplo, para el primer armónico representaría una magnitud de corriente elevada en la señal de corriente resultante, por ende podría indicar que se necesitan protecciones, etcétera, ¿no? Para este caso, en este circuito rectificador. Además, podemos notar que contamos con la presencia de un armónico con frecuencia cero, lo cual nos indica que es una señal que parte de una señal de seno, una señal que es una línea continua respecto al tiempo, que no oscila su magnitud. Y la cual representa en este caso una magnitud constante de un 55.05% respecto a la señal fundamental. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.